Buenas tardes o buenas noches, los días son cada vez más cortos conforme nos aproximamos al invierno. En la práctica de hoy vamos a tratar varios temas. El principal, destilación. Vamos a destilar agua y vamos a destilar nafta o gasolina para quienes lo utilizan a ese lenguaje, especialmente otros países diferentes al nuestro. El destilador que estamos usando para agua es un destilador muy particular. Tiene un balón donde está el agua que se desea destilar. A propósito, yo le he colocado una sustancia con color para que vean que el agua destilada no destila el agua y no la sustancia disuelta. Le he puesto un poquito de cromato de potasio y bueno, cuando el agua alcanza el punto de ebullición, los vapores masivamente se generan en toda la masa de agua, ascienden por este cuello y esto es un condensador o refrigerante que está aquí en la pizarra descrito detalladamente. Los vapores, en amarillo sería, ascienden y entran por este tubo central que seguramente la cámara no lo logra detectar, yo tampoco lo veo con mi retina. Los vapores entran en esta campana alargada, estarían formando gotitas de color azul que ya sería el condensado del agua. El vapor sale a unos 98,5 grados aquí en Tucumán. Recordemos que estamos sobre el nivel del mar, estamos a 420 metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que la presión atmosférica sea de 720 milímetros, no 760. Entonces el agua hierve a una temperatura menor que el estándar de 100 grados. Entonces condensa el agua, se acumula en esta ampollita de la base y sale por el tubo lateral. Aquí estamos obteniendo agua destilada. Esto que hay en el vasito es agua que se ha destilado. Si algún profesor de química ve esto, va a notar de que no hemos colocado la tela. Aquí corresponde colocar una tela metálica para que el calor del mechero no sea directo sobre el balón. Sucede que por un problema de altura la hemos sacado, pero es una destilación breve, no va a ocurrir nada. El agua de refrigeración está ingresando por esta manguerita, por la base del refrigerante o condensador, y el efluente, o sea la salida, sale por la parte superior. Aquí se ve el efluente de agua. Si yo la toco con la mano, está ligeramente tibia porque toma el calor de condensación del vapor. Bueno, es suficiente con ese volumen para hacer las pruebas y con esto damos por terminada la destilación. Y ahora vamos a someter el agua a algunos ensayos físicos y químicos. Para que vean si es posible que la cámara lo tome, yo voy a cerrar la llave de agua de ingreso y voy a sacar esta tubuladura. Y conforme va entrando aire, está estrangulado. Bueno, aquí se ve cómo baja el nivel, ahí lo estoy descargando al refrigerante o condensador. Bueno, para tener mejor espacio visual, vamos a retirar este equipo de aquí, sacamos la tela metálica, el trípode y vamos a retirar el equipo de destilación. Bueno, ya hemos procedido entonces a destilar el agua. Ahora vamos a hacer algunos ensayos sobre el agua destilada. Vamos a ver una prueba de conductividad eléctrica. El agua destilada, al no contener sales disueltas o contener cantidades
muy pequeña de sales disueltas, vamos a ver que no es buena conductora de la electricidad, a diferencia del agua corriente de red. Para ello vamos a usar un dispositivo que se llama lámpara en serie, que utilizan mucho los electricistas que trabajan con automóviles o bien cuando se desea chequear la conductividad de algún circuito que supuestamente está abierto. ¿En qué consiste este dispositivo? Lámpara en serie. A ver si está dibujado por allí. Bueno, estaría esquemáticamente dibujado aquí. No sé si esto molesta a la cámara, si se ve esta parte. Bueno, alimentamos el dispositivo desde una toma de 220 voltios, que está protegida con un disyuntor. La electricidad ingresa a la lamparita, pasa por un miliamperímetro y va a un par de electrodos. Estos son 2 electrodos de platino, es una celda de conductividad de un equipo que se salió de servicio. Y de la celda de platino retorna al otro polo de la corriente de red. Si colocamos el agua destilada, vamos a ver que, vamos a chequear todo. Vamos a ver que no hay registro ni de corriente ni de luz. Hagamos esta prueba con agua de red. En este frasquito tenemos agua de red. Al introducir el frasquito, vemos que se enciende la luz y el miliamperímetro acusa paso de corriente. Es un miliamperímetro de corriente alternada. Clara diferencia entre el agua destilada y el agua de red. ¿Qué significa esto? Que la destilación le ha extraído las sales disueltas, entonces esta agua se ha tornado no conductiva. Bueno, dejamos la prueba eléctrica. Esto se puede hacer también con una lámpara en serie sencilla, sin miliamperímetro. Este pequeño tablerito lo hizo un alumno de años anteriores. Ya que lo tenemos aquí, lo vamos a probar. Estas 2 puntas de tester serían los electrodos. Aquí en este momento hay 220 voltios. Lo probemos primero con lo más limpio, que sería el agua destilada. No enciende la lámpara. Y con el agua de red, ustedes ven un brillo. Y de paso, ya que lo tengo aquí, les voy a mostrar un detalle conceptual importante. Lo hagamos aquí para ver mejor. Fíjense un detalle. Mientras yo más introduzco los electrodos, el brillo se intensifica, o sea que pasa más corriente eléctrica. Mientras menos superficie hay, yo los retiro, va volviéndose más pálida la luz del filamento. Y si yo los acerco, la luz se hace más intensa. Y si toco los 2 conductores, o sea, estamos viendo la conductividad del cobre, del conductor, la luz está a pleno. Y bueno, con el agua destilada no tiene que haber brillo. Como verán, la lámpara no acusa paso. No quiere decir que la corriente sea 0. Probablemente el amperímetro registre algunos dígitos de miliamper, pero el agua no es conductiva. Esta prueba se podría hacer cuando uno quiere saber la calidad del agua desmineralizada o destilada o desionizada que se compra en las estaciones de servicio para la refrigeración de los automotores. Tiene que ser totalmente libre de sales. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema relacionado con la destilación,
que es la destilación de la nafta. Ustedes saben que el petróleo se destila en refinerías, torres de topping, y allí se separan las distintas fracciones de los componentes. La nafta, a diferencia del agua, no es una sustancia pura, es una mezcla de hidrocarburos de aproximadamente 8 átomos de carbono. Por eso de ahí viene el término octano. Bueno, vamos a trabajar en el sector delantero de la mesada. Primero vamos a encender, vamos a dar paso al agua que va a llenar el refrigerante. Para asegurarnos, ahí está ingresando agua. Obsérvese el nivel aquí. Esta es una camisa que rodea al tubo central. Esto se llama refrigerante de Liebig o refrigerante lineal. Y el efluente de agua va a salir por este tubito. Aquí lo estamos viendo, va a la canaleta central de la mesada. Y aquí vamos a colocar el trípode, la tela, y vamos a encender el mechero de gas. Bueno, esto se llama balón de destilación. Este es igual, un poquito más grande. Balón por la forma esférica, con un cuello largo y una tubuladura lateral por donde van a salir los vapores de nafta. Esta vez no es agua, sino que es nafta. Y aquí tenemos un termómetro de mercurio que seguro la cámara no va a captar la fina, la delgada línea capilar de mercurio plateada, y vamos a encender un termómetro digital para ver la temperatura. En este momento estamos registrando la temperatura del aire interno del balón, 21 grados. Cuando los vapores comiencen a destilar, entonces los termómetros van a ir registrando la temperatura. Allí estamos viendo ya que hay burbujeo y se va a ver alguna gotita por aquí cuando destilen las primeras fracciones de hidrocarburos. Bueno, parece que hay una fallita aquí de la... Vamos a reducir el ritmo de destilación. El ritmo de destilación no tiene que ser muy violento. Y aquí ya vemos, no sé si capta la cámara, pero hay un goteo permanente. Esta primera fase de la destilación se llama cabeza de destilación. Están destilando los hidrocarburos más livianos. Y de paso vamos a recoger en este vidrio, que es un vidrio de reloj, vamos a recoger esta fracción para hacer un pequeño ensayo. Bueno, con los alumnos el termómetro marca cualquier cosa, son cosas de la electrónica. La electrónica es susceptible de muchas fallas. El termómetro de mercurio me está marcando 58 grados. No sé qué pasó aquí. Le pasa a la NASA en las naves espaciales, entonces también nos puede pasar a nosotros. Esto anduvo bien, perfectamente el día de ayer. Está marcando menos 167 grados, como si fuera nitrógeno líquido. Bueno, no lo miremos a este termómetro, vamos a seguir este otro. Está destilando a 60 grados. Lo que se hace en esta práctica es recoger el destilado y medir el volumen. Esto lo hice ayer sin ninguna dificultad y está registrado aquí en la pizarra.
los valores que hemos obtenido. Estos son los volúmenes que hemos ido recogiendo en probeta y la temperatura a la cual destilaba. Por ejemplo, 10 mililitros hasta los 60 grados, 30 mililitros hasta los 100 grados, 92 mililitros hasta los 160 grados, hasta los 170, 100, y ahí llega una etapa que se llama de humos blancos. Llega un momento en que esto se transforma en una atmósfera de humos blancos. Es una lástima que el termómetro digital nos haya fallado, porque ahí podrían ver directamente la temperatura, pero la leemos aquí en este termómetro de mercurio que no falla nunca hasta que se rompe. Puede durar 100 años, 500 años este termómetro, mientras no se rompa no va a fallar. Bueno, lo que estamos transitando en este momento sería, lo que está saliendo por aquí sería el cuerpo de la destilación. Aquí hemos puesto 100 centímetros cúbicos de nafta. ¿Qué nafta hemos usado? Una nafta super marca Shell, que es una de las de mejor calidad que hay en el mercado, de 92 octanos. Quiere decir que tiene un 92% de isooctano. Bueno, ¿qué prueba vamos a hacer sobre la nafta? Y después vamos a volver sobre el agua con las pruebas químicas y las pruebas físicas. Vamos a detener ahora la destilación. Algún alumno podría preguntarse por qué si estoy haciendo hervir nafta y tengo fuego aquí abajo, no explota y no estallamos en un incendio. Bueno, se han tomado todas las medidas precautorias. Como verán, está sellado con teflón, con cinta de teflón, la cinta que utilizan las personas que hacen redes de agua. Esto también está rodeado de teflón. Y al no haber aire, no haber oxígeno, la nafta no está carburada. Por más que yo encienda ahí adentro una chispa de una bujía, no va a explotar en ningún momento. De modo que es una práctica segura, la hemos hecho por muchos años, pero hay que ser cuidadoso. Fíjense lo lejos que está la llama de la salida del destilado y de los posibles vapores que pudiera haber en esta zona. Bueno, vamos a cortar ahora el gas y la fuente de calor. De paso nos vamos a fijar a ver a qué temperatura hemos alcanzado. Bueno, estamos en 110 grados más o menos, transitando la parte media de la curva de destilación. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esto lo obtuve ayer. Lo que queda en la base del balón es como un aceite. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que haya un aceite dentro de la nafta? Sí, es una mezcla de hidrocarburos livianos y pesados. Para que puedan apreciar este ensayo, vamos a aproximar una llama de un encendedor a la cabeza de la destilación y a la cola de destilación. En la cola de destilación no pasa nada, fíjense, casi toca la llama la cola de destilación de la nafta y no ocurre absolutamente nada, porque son elementos no volátiles y lo que hacen en la práctica es lubricar el motor. Ahora vamos a hacer un ensayo que es un poquito peligroso. Este trapo va a ser para sofocar un posible incendio, pero la cantidad de nafta que hay es muy pequeña. Lo ideal es hacerlo en la oscuridad esto. Ahí se encendió la nafta, estamos frente a un incendio. Le quitamos el aire y se acabó el episodio. Como verán, la cabeza de la destilación es muy volátil, es muy inflamable, y la cola de destilación directamente no responde, no tiene prácticamente punto de ignición, o es muy alto como sería el del queroseno o del gasoil. Bueno, eso en cuanto a la nafta. Luego se procesa esta tabla que hemos obtenido de valores. Vamos a cortar el agua ahora para no
derrocharla. Si observan esa tablita aquí abajo, dice norma, la norma de calidad de nafta, ¿qué es lo que dice? Bien. Dice que el 10% debe destilar debajo de los 60 grados. Cumple, según la tabla cumple. 50% debajo de los 120 cumple con creces. Y el 90% antes de 180. A los 170 ya había destilado 100 centímetros cúbicos. De modo que la nafta esta cumple norma con respecto a el estándar que fija la calidad de nafta. Bueno, seguimos usando este dispositivo en serie, lámpara en serie con 2 electrodos, para ver propiedad de algunas sustancias. Veamos el caso de la sal. Aquí en esta cubeta tenemos sal al estado cristalino. Se dice que la sal es la que contribuye a la conductividad eléctrica del agua. Pero fíjense qué sucede si yo introduzco la cubeta con los cristales en los electrodos que están activados con 220 voltios. No se enciende la lámpara. Ahora, si le agrego agua destilada que no es conductora, fíjense, estoy mezclando un no conductor al estado cristalino sólido con un no conductor que es el agua destilada. Pero la combinación de ambos hace que la solución se haga conductora. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el agua disocia la sal, lo disocia el cloruro de sodio, al disolverse en agua, se disocia en iones sodio, iones cloruro, que quedan libres y pueden migrar transportando la corriente alterna y la continua también, entre ambos electrodos. Bueno, vamos a ver otras sustancias. Vamos a limpiar con una servilleta de papel los electrodos. Por razones de seguridad vamos a desconectar esto con este dispositivo que se llama piseta, que es la que usan en el boxeo. Aquí tiene agua destilada. Presionando el frasco generamos un efecto sifón y expulsamos el agua. Vamos a lavar un poquito los electrodos para sacar los restos de sal. Aquí tenemos una solución concentrada de sal, vulgarmente llamada salmuera. Secamos con la servilleta y vamos a probar otras sustancias, a ver cómo responde cada una a la prueba de conductividad. Veamos. Vamos a comenzar por sustancias no conductoras. Aquí supuestamente yo tengo alcohol. Hay una ligera conductividad porque este alcohol o está contaminado o tiene restos de ácido acético. Veamos una que seguramente no es conductora. Aceite mineral. El aceite que usan los motores de los autos o que está presente en los transformadores de alta tensión, justamente porque no es conductor. Cuando introduzco los electrodos no vemos que haya ningún tipo de señal de luz en la lamparita. Es rigurosamente no conductor, a menos que tuviera partículas de carbón en situaciones muy extraordinarias, el aceite podría hacerse ligeramente conductor. A ver esto, agua destilada, no conduce, ya lo vimos recién. Ácido clorhídrico diluido, un ácido o una base disociada siempre es conductora, conduce a pleno la electricidad. ¿Y esto de qué depende? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el enlace químico. Si estudian el apunte, ahí en el apunte está explicado el fundamento de la conductividad. En términos generales, cuando se trata de una sustancia formada por elementos químicos
del extremo derecho y del extremo izquierdo de la tabla periódica generan uniones químicas iónicas que permiten la conductividad. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el hidróxido de sodio, el cloruro de calcio, el cloruro de litio, todas esas sustancias son conductivas. Cuando se trata de elementos muy cercanos del sector derecho de la tabla periódica, la fuerza con que los átomos atraen los electrones es semejante, entonces no se produce la disociación. Se puede deformar el enlace químico produciendo un enlace covalente polar, por ejemplo, o covalente puro. En el caso de la nafta, la nafta será conductora. La nafta está formada por enlaces de carbono. Tomemos una muestra de nafta. ¿A quién se le ocurriría meter 2 electrodos con 220 voltios en la nafta? Mientras no haya chispa y no haya aire, no haya mezcla carburada, no va a pasar nada. Como verán, la nafta no es conductora de la electricidad, es decir, que estamos frente a una sustancia covalente. Si yo con este trocito de metal hiciera un puente aquí, no había enchufado el dispositivo. Volvamos a probar, se da lo que decía, no hay luz, no hay conductividad. Esta prueba, ahí está conduciendo la lámina de acero del cuchillo, está siendo el conductor que permite el paso de la corriente. Entonces, la nafta no es conductora de la electricidad. Tampoco lo es el gasoil, ni el biodiesel, ni el queroseno, ni el fuel oil, ni el asfalto, ni ninguno de los derivados del petróleo. Bueno. Vamos a hacer ahora unas pruebas químicas muy interesantes para saber la calidad del agua destilada que hemos obtenido. Para ganar tiempo, yo he traído ya en los tubitos preparadas aguas para hacer los ensayos químicos. Los ensayos químicos que vamos a hacer son estos 2 test, un test de cloruro y un test de sulfato. Para eso vamos a usar reactivos específicos que me van a acusar la presencia de cloruro o de sulfato. En este tubo gotero yo tengo una solución de nitrato de plata. La presencia de cloruros produce una reacción química de doble intercambio iónico donde la plata se une al cloro formando cloruro de plata, un precipitado blanco. Vamos a probar, primero vamos a hacer las pruebas negativas, o sea, donde no hay cloruro. Y después vamos a hacer las pruebas positivas con el agua común de red. Vamos a agregar unas gotitas de nitrato de plata en estos 2 tubos, no se ve ningún cambio visual. Ahora vamos a hacer la prueba de cloruros en este tubo que contiene agua de red. Bueno, le demos tiempo a la reacción. Puede observarse que se forma un enturbiamiento de color blanco. No sé si contra mi saco oscuro se puede ver la diferencia, agua destilada, agua de red. Eso blanquecino, lechoso, gaseoso, es como si echáramos una gotita de leche en el agua, se forma una turbiedad de color blanco. Indica la presencia de cloruro. ¿Por qué? Porque se forma cloruro de plata, que es de color blanco. Y el nitrato queda como ion nitrato. Hay un balance de cargas, -1, -1, y todos los átomos han cambiado de posición.
como dice la ley de conservación de la masa del Lavoisier, nada se crea ni se pierde, todo se transforma. Hay un cambio de posiciones de los átomos y de los iones. La otra prueba que vamos a hacer es una prueba de sulfatos. En el agua hay cloruro, hay sulfato, hay una infinidad de iones, de aniones y de cationes, iones positivos y negativos. El otro que está en abundancia es el sulfato, por eso hemos elegido esta prueba. En este goterito yo tengo cloruro de bario, bario Cl2, cloruro de bario, bario valencia 2. Vamos a ver si hay sulfatos. Si hay sulfatos, también se forma un precipitado de color blanco. Ahí se lo ve evidentísimo, cae pesado hacia el fondo. Si lo dejamos un par de horas, la gravedad lo va a llevar al fondo del tubo. Se ha formado sulfato de bario, reacción de intercambio iónico. El bario se asocia con el sulfato y el cloro queda liberado como dos aniones cloruros. En una prueba de agua destilada no tiene que ocurrir eso. A ver, veamos aquí. Como verán, no hay reacción en el agua destilada. En el agua de red que tiene sulfato, sí. Aquí contra la prenda oscura se puede notar perfectamente. Bueno, ¿qué otras pruebas más podemos hacer para saber si el agua destilada es de buena calidad? Esto es una gradilla y estos son tubos de ensayos. Gradilla como gradas de un teatro, como si fueran sillitas para alojar los tubos de ensayo en distintas posiciones. Bueno, en este tubo de ensayo vamos a ir por las dudas, siempre en el laboratorio hay algo de contaminación. Vamos a enjuagar con agua destilada un tubo. Vamos a colocar agua destilada aquí, en este tubo, y en este otro vamos a colocar agua de red. A ver, ¿dónde está el agua de red? Esta sería el agua de red. Y vamos a hacer un ensayo con un reactivo que es una mezcla de colorante que me permite determinar si una sustancia es ácida, es neutra o es básica. Aquí me da un color verde petróleo. Esto es agua de red. Y en el agua destilada me da un color naranja, ligeramente ácida. Es normal porque el agua destilada captura del medio ambiente dióxido de carbono, se forma ácido carbónico y le da una ligera acidez. Esa es otra prueba más. El agua destilada, si tuviera este color, este es un pH 7,5, 7,6. Un agua destilada alcalina es porque está contaminada con sodio, con bicarbonato, con carbonato, muy probablemente, y ya es un signo de desconfianza. Un agua tiene que tener un pH neutro o ligeramente ácido. Bueno, siguiendo con la línea de purificación de agua, porque el agua que hemos destilado lo hemos hecho para purificarla, para extraerle las sales, vamos a ver otra técnica para purificar aguas, que es el intercambio iónico. En este soporte universal, yo lo que tengo es una columna de resina de intercambio iónico, o resina catiónica. Una columna muy pequeña porque estamos trabajando a escala de laboratorio. Esto es agua de red. Si agregamos agua de red sobre la columna, esa agua va a percolar, se va a lixiviar, va a atravesar la columna que está compuesta de esferitas de resina, que es una resina de ablandamiento, porque en el intercambio iónico podemos hacer dos operaciones. Podemos hacer
Suavizado o ablandamiento, que es sacarle el calcio y el magnesio, y también manganeso y hierro si hubiera, aunque es poco frecuente que haya manganeso y hierro, fundamentalmente calcio y magnesio. Y el agua va a dejar de ser incrustante, no va a incrustar los sistemas, calefones, calderas, circuitos intercambiadores de calor, todo lo que involucre calor, radiadores de auto. Es conveniente que no esté presente el calcio y el magnesio porque forma incrustaciones de carbonato de calcio. ¿Qué es lo que está haciendo la resina mientras pasa el agua por la columna? Está tomando calcio. Entonces R es un radical orgánico, es una molécula compleja que no viene al caso ahora de escribirla, y cediendo sodio. Captura calcio y cede sodio. Este 2 multiplica la carga positiva, entonces están igualadas las cargas y están igualados todos los átomos. Entonces toma calcio y entrega sodio y la transforma en agua libre de calcio. Lo mismo hace con el magnesio, con el hierro, el manganeso y otros elementos. Entonces obtenemos agua libre de calcio y de magnesio, sin calcio y sin magnesio, pero rica en sodio. En algún momento esta columna se agota. Ha tomado tanto calcio que ya en la esferita no hay un lugar donde capturar calcio. Y ya empieza a salir agua dura por aquí. ¿Qué se hace en ese caso? Se trata con salmuera, con cloruro de sodio, con una solución concentrada de cloruro de sodio, y se revierte el proceso químico. El sodio se introduce en lugar del calcio, vuelve a generar la molécula inicial, volvemos a RNA y libera el calcio por el efluente. Se hace un proceso de lavado y la resina está nuevamente en condiciones de operar. Bueno, vamos a ver ahora algún test para probar el calcio y el magnesio. Bueno, vamos a ver las pruebas químicas para saber si el agua está libre de calcio. Coloquemos aquí, en este tubo de ensayo, agua ablandada o agua suavizada, y en este otro agua de red, o bien podríamos decir agua dura. Para hacer el test de dureza se utiliza una solución de amoníaco al 50%, se agrega unas gotitas de solución amoniacal que lleva el pH del agua a 10,2, y a ese pH se lleva a cabo una reacción para identificar la presencia de calcio y de magnesio. El detector de calcio y magnesio es un reactivo químico que tiene un nombre de fantasía, porque a veces las moléculas son tan complejas que citarlas puede llevar un par de renglones, entonces se le pone un nombre fantasía. Este reactivo se llama negro deriocromo T. El negro deriocromo T, cuando no hay calcio, da un color azul, y cuando hay calcio da un color rojizo, un color borrabino. Tal vez está un poquito intenso y no se lo ve bien. Bueno, con el ojo mío yo aprecio perfectamente los dos colores. Ese es el test de dureza. Después, el otro tema que nos queda es la filtración por efecto malla molecular. La destilación se usó hasta hace poco y se debe seguir usando en la fabricación de medicamentos inyectables en ampollas, o sea, en pequeños volúmenes, porque es extremadamente cara. Ya sea que se use gas o que se use electricidad, destilar es un proceso muy caro. Entonces la tecnología ha desarrollado esto que tengo aquí en las manos,
que es una membrana de ósmosis inversa. Esta es una de las más pequeñas que hay en el mercado. Hay membranas de ósmosis inversa que miden 10 veces lo que mide esto. Membrana de 8 metros, de 6 metros, para desalar agua de mar. Por ejemplo, yo sé que en Israel la agricultura está basada en esto. O sea, en purificar aguas para sacarle la salinidad y algunos contaminantes como el arsénico, por ejemplo. ¿En qué se basa el principio? ¿Qué es este cartucho? Este cartucho es un enrollado de una doble, triple capa de una membrana, de un material tal que cuando uno quiere hacer pasar el agua, el poro es tan finito, tan pequeño, tan sutil, que solo permite el pasaje de moléculas de agua. Y las sales, sodio, potasio, los iones de las sales, sodio, potasio, sulfato, fosfato, arsénico, aluminio, nitrato, fluoruros, son rechazados por fenómenos de carga eléctrica. Y las moléculas grandes, moléculas orgánicas, las bacterias, quedan retenidas porque no pueden pasar por un poro que mide entre 18 y 25 Dalton. Dalton es la unidad de peso atómico, o sea, moléculas mayores de 25 Dalton no pueden pasar. 25 Dalton de peso molecular, que es, bueno, estamos hablando de algunos Armstrong de diámetro de poro. Entonces solamente pasa el agua, por eso se comporta como una malla molecular. Ahora, esto trabaja a una presión muy elevada. Esta sería la entrada del agua cruda, estos agujeros que se ven aquí. Esto va dentro de una carcasa y la carcasa está presurizada con una bomba de alta presión. Entonces ingresa el agua cruda, que generalmente se le hace un pretratamiento. Es conveniente que ingrese agua blanda, libre de calcio y magnesio, para evitar de que los poros estos se empasten con elementos como el calcio o el magnesio o el hierro. La bomba debe trabajar a 25 kilos por centímetro cuadrado, o sea, el equivalente a 25 atmósferas. Y ahí se produce el fenómeno llamado nanofiltración. Filtran nanomoléculas, moléculas muy pequeñitas, y se obtiene un agua de una calidad similar al agua destilada. Esa es la ósmosis inversa a grandes rasgos. Ahora, esta membrana, el agua que ingresa presurizada a la carcasa donde va esta membrana, debe ser filtrada rigurosamente por microfiltros. Esto es un microfiltro. Son filtros de un diámetro, son varios de estos filtros. El agua entra presurizada, hay una cascada de filtros cuyos valores de poro, los filtros para ingresar a una ósmosis inversa van de 50 micrones, después 25 micrones, 5 micrones, y por ahí algunos dispositivos muy sofisticados llevan un filtro final de 1 micrón, de modo tal que todo lo que sea partículas, este es el ingreso, esta es la salida, y aquí hay un manómetro. Un manómetro en baño de glicerina, que es un manómetro que abarca hasta 7 kilos por centímetro cuadrado. No debe pasar ninguna partícula para que no impacte la malla que está aquí adentro, que es muy delicada y solo permite el pasaje de moléculas de agua. A grandes rasgos, esta es la tecnología de la ósmosis inversa. ¿Y qué pruebas se le hace al agua de ósmosis? Las mismas pruebas que le hemos hecho al agua destilada. Una prueba de cloruros, una prueba de sulfatos, una prueba de conductividad. La clase pasada habíamos visto la conductividad del agua destilada. Podríamos repetirlo a ver qué valores obtenemos el día de hoy. Esto es agua destilada. Supuestamente vamos a encender el conductímetro en la escala apropiada. Para agua destilada se usa
la escala más baja de 0 a 200 microsiemens. Bueno, nuestra agua destilada, el agua que hemos destilado con el destilador que hemos descrito al principio de clase, tiene 6,4 microsiemens. ¿Qué significa 6,4 microsiemens? 6,4 microsiemens significa que más o menos esta agua tiene unos 3 miligramos por litro de sales disueltas totales. O sea, es el agua que hemos destilado mediante este equipo. Y el agua de red, bueno, el agua de red es más salina. Veamos qué valores arroja. Se pasa de 200, cambiemos la escala del conductímetro. Bueno, en esta época del año, que estamos iniciando el invierno, tenemos un valor bajo, 364 microsiemens. Pero conforme va transcurriendo el tiempo y no llueve, los acuíferos se van concentrando y este valor puede llegar a 600 o a 900 microsiemens. O sea que desde el comienzo del invierno hacia la época de lluvias del verano, el agua se saliniza, se concentra. Bueno, por último vamos a ver el destilador central del laboratorio, que está puesto fijo en aquel sector, que es un destilador de acero inoxidable que destila aproximadamente unos 4 a 6 litros por hora. Bueno, para terminar la clase práctica del día de hoy de destilación, vamos a explicar cómo funciona el destilador de agua del laboratorio, que provee agua para preparar todas las soluciones, lavar los materiales, cargar los elementos. O sea, es una agua destilada igual que la que hemos producido en el balón de vidrio, solamente que el régimen de producción es mucho mayor. En vez de ser una gota por segundo, es mucho más. Este equipo puede destilar aproximadamente 4 a 6 litros por hora, depende cómo lo regulemos. ¿En qué consiste el destilador? Se alimenta con agua de red que sale de este grifo por esta manguerita. Inicialmente ingresa por el refrigerante. Refrigerante o condensador es esta columna que tenemos aquí. Alimenta al ebullidor, que es un cilindro que tiene una resistencia eléctrica en la parte inferior. Ahí hay una resistencia de unos 3.000, 4.000 vatios, que es la que calienta el agua hasta hacerla hervir. Luego, una vez que alcanza el punto de ebullición, este debe ser el nivel. El resto del agua que está ingresando por el refrigerante, lo que sobra, lo que no alcanza el nivel del destilador, vierte por aquí, sale por esta otra manguera, este vertedero que sería el efluente del destilador. Un efluente tibio. Está a una temperatura como para darse una ducha, unos 38 grados, o sea, no quema la mano, pero tampoco está fría. El principio es el mismo, el agua hierve y los vapores ascienden. Aquí arriba hay un domo. El domo es como una copita, una copa invertida de acero inoxidable también. ¿Para qué? Para que las salpicaduras no contaminen el circuito de agua pura. Entonces el vapor sube, el U del domo hace una S así y sale por esta conexión gruesa e ingresa a un tubo central, que aquí vemos la salida, un tubo central de acero inoxidable, y se encuentra con la corriente de agua fría que alimenta al destilador y de paso refrigera el vapor. No hay comunicación entre este tubo y este circuito externo, o sea que es una camisa. Igual que el destilador lineal o destilador de Liebig que vimos para destilar nafta, ahí se veía clarito, el tubo central no se comunica con la camisa que lo rodea, porque si no se contaminaría el agua. Bueno,
y aquí estamos obteniendo en esta manguera un chorrito de agua destilada permanente donde se va acumulando en este depósito, en este frasco de vidrio, y después se lo pasa a un barril donde se lo dosifica conforme uno lo va necesitando. Sería interesante pararlo. Les voy a mostrar cómo se lo detiene al destilador. El destilador tiene un sistema, una alarma aquí. Ahí dice falta de agua. Si faltara el agua, no lo vamos a hacer ahora para no someterlo a un estrés térmico. Si faltara el agua, si quedara seco, hay un bulbo a distancia se llama, con un capilar de éter que acciona un interruptor eléctrico por efecto térmico, o sea que se corta la electricidad en caso de falta de flujo de agua. Bueno, vamos a cortar la electricidad con la llave del destilador, y esta llave bipolar tiene un doble circuito redundante de paso de electricidad. ¿Cómo se hace para dejarlo ya quieto al destilador? No se lo deja en esta condición, porque si yo lo dejo así, toda el agua que está dentro del ebullidor, el ebullidor es esta parte del cilindro, precipitaría el carbonato de calcio, o sea, la dureza, porque no es agua pretratada, es agua directa de red. Entonces se iría incrustando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando terminamos la jornada y hemos destilado suficiente agua, se procede. Primero se cierra el ingreso de agua. Luego se elimina todo lo que se puede de agua de la parte del refrigerante. Y finalmente se abre esto, que es muy parecido a una purga manual de caldera que vimos en la segunda clase. Se abre la purga para que salga el agua caliente, agua hirviendo. Abrimos el agua fría. Como verán, eso es agua hervida a 95 grados, 98 grados. Se purga el destilador para que quede seco y no se precipiten sobre la resistencia eléctrica las incrustaciones de carbonato de calcio. Bueno, en este momento el destilador está seco. Podríamos ver un poquito de curiosos cómo es esto adentro. Está caliente, de modo que no lo podemos directamente agarrar con la mano. Bueno, lo que no van a poder ver es cómo ingresa el vapor, pero aquí hay un orificio que comunica con este tubo. Lo que yo le llamaba domo es esto. El vapor asciende verticalmente y tiene que eludir esta chapa, hacer una curva para recién ingresar aquí e ir al circuito de refrigeración. Bueno, ahí queda el destilador en esas condiciones. El día de mañana, por la mañana, se lo tapa. Se lo tapa y, si es necesario destilar más agua, se continúa. Como les dije, este es un proceso muy ineficiente. El litro de esta agua destilada cuesta entre 100 y 200 veces más caro que el litro de agua de ósmosis o agua desionizada por resina. El agua de ósmosis es la mejor tecnología que hay en este momento. Ósmosis inversa o nanofiltración, que es casi lo mismo, aproximadamente lo mismo. Bueno, con esta demostración de funcionamiento del destilador damos por terminada la clase de hoy.